saludarle también. Buenas tardes a todos. Como anfitrión, puesto que venís a casi mi casa, os saludo a todos, os doy la bienvenida, os agradezco vuestra presencia, especialmente al padre Mendizábal, que no es tan duro como dicen, porque ha sido un pedazo de pan para todas estas cosas, aunque bueno, con pulsos de por medio. Hoy es su santo, o sea que yo le prometo, padre, él ha venido solo con la condición de que él no iba a ser el protagonista, pero bueno, un poquito, ya sabe que hay que hacerlo, ¿no? Igual que me decía, hombre, mucho incienso en el prólogo, y dice, padre, es que como ahora no se usa el incienso, pues yo toqué un poquito. Bueno, gracias a todos los presentes, máxime aquellos que a lo mejor quieren ver el fútbol, porque a lo mejor tienen que salir corriendo, yo qué sé, espero que las de toca azul, blanco y negro no tengan esos problemas que tenemos los hombres y mujeres del mundo. Gracias especialmente a los que han venido de más lejos, cuando he estado escuchando que hay gente de Tenerife, de Almería, de Ciudad Real. Claro, yo lo tengo muy bien porque estoy aquí al lado, que las madres también, pero pues es más de agradecer. Gracias a la compañía de Salvador, Mamá de Esperanza y directora del colegio, pues que enseguida se mostró dispuesta para ceder este salón para este acto. Y gracias también a unos amigos muy queridos del padre Mendizábal y para el padre Mendizábal, que no pueden estar, pero que se han hecho presentes, y me refiero a varios arzobispos y obispos. El padre y el director de la ACT tienen aquí las cartas que han escrito, que voy a leer. El primero es don Francisco Cerro Chávez, que habría presidido este acto al ser director del Instituto Internacional del Corazón de Cristo, pero está dando ejercicios a los sacerdotes de Badajoz. 17 de junio del 2016, querido Pablo, me es imposible asistir como director del Instituto Internacional del Corazón de Cristo a la presentación de los libros del padre Mendizábal, como habría sido mi intención. Estoy seguro de que los libros, así como la sabiduría y profundidad espiritual del autor, harán un bien inmenso, como me lo ha hecho a mí y me lo sigue haciendo. El padre Mendizábal ha dejado su impronta en jóvenes y mayores, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, siendo capaz de transmitir a todos su acelerado amor al corazón de Cristo, de Jesús, que es la fuente de donde emana el agua viva. La figura del padre Mendizábal como apóstol del corazón de Jesús en este tiempo nos habla de un jesuita que a través de sus libros, de los ejercicios espirituales, retiros, conferencias y escritos, ha significado y significa para miles de personas en el mundo una auténtica llamada a identificarse con los sentimientos del corazón de Cristo. Te felicito, Pablo, felicito al Instituto Internacional del Corazón de Cristo y felicito a la BAC por tanto acierto, todo para mayor gloria de Dios. Francisco Cerro Chávez, obispo de Coria Cáceres. Esta mañana me entraba también la adhesión de don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. La presentación de la serie Cor Christi de la BAC y dentro de la misma la publicación de la obra del padre Luis María Mendizábal, jesuita, Los misterios de la vida de Cristo, es una ocasión preciosa para saludar a todos los presentes y agradecer a Dios lo mucho que hemos recibido del padre Mendizábal.
Cuánto me hubiera gustado estar físicamente presente en esta sencilla pero significativa presentación. El Padre Mendizábal nos ha hablado tantas veces del corazón de Cristo como el que ha recostado su cabeza otras tantas en el pecho del Señor, escuchando sus latidos de amor misericordioso para todos nosotros. Gracias, Padre Mendizábal, por tanto bien como nos ha hecho a varias generaciones de sacerdotes, personas consagradas y seglares. Gracias por tantos ejercicios espirituales predicados con unción y dirigidos con sabia prudencia. Recuerdo los que hice en Mota del Marqués, esa casa me suena, en 1999, el año de mis bodas de plata, junto con Monseñor Munilla y un buen grupo de seminaristas de Toledo. Gracias por tantos buenos consejos y orientaciones, sobrias, al grano, eficaces. Gracias por tantas lágrimas enjugadas. Realmente Dios le ha concedido ejercer un ministerio de misericordia, el que brota de una profunda identificación con el corazón de Cristo, y de ello nos hemos beneficiado muchas personas. Gracias por las hermanas de la Fraternidad Reparadora, sus hijas, que llevan su impronta de sencillez, de servicio, de amor encendido y enamorado por estar inmersas en el amor. La presentación de esta obra, Los misterios de la vida de Cristo, fruto de sus predicaciones, charlas, retiros y clases transcritas por las hermanas de la Fraternidad Reparadora y puesto en solfa por el eficiente don Pablo Cervera, gracias a que está enfermo, podrán prolongar este ministerio docente tantos años ejercido y podrán acercar a otras muchas personas al corazón de Cristo, de donde brota a borbotones el Espíritu Santo que nos santifica. Gracias a la VAC por hacer este nuevo servicio de acercarnos buen alimento y de plena garantía. Me alegro mucho de esta publicación que hará mucho bien a muchísima gente y sobre todo acercará a Cristo a quien tiene sed del agua viva que Él nos ofrece, su Espíritu Santo. Gracias a todos, que Dios os bendiga a todos. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Ayer también en un mail me escribía el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés. Querido Pablo, lamentablemente no podré asistir a la presentación de la serie Cor Christi de la editorial VAC y del volumen Los misterios de la vida de Cristo del Padre Luis María Mendizábal. Aprovecho para felicitarte por la dirección de esta colección en la VAC, un proyecto de largo alcance que ofrece el mejor camino para la auténtica renovación de la teología y de la espiritualidad. Como recordó Benedicto XVI, el corazón traspasado del Redentor es el manantial al que debemos acudir para avanzar en el conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. Extiendo mi felicitación al director de la VAC por amparar esta serie que eleva exponencialmente la calidad teológica y espiritual de la editorial. Mi felicitación y reconocimiento se detienen con mayor consideración en la persona del muy apreciado Padre Luis María Mendizábal, apóstol del corazón de Cristo en nuestro tiempo, padre, maestro y guía de muchos que hemos encontrado en su testimonio como hijo fiel de San Ignacio y en sus enseñanzas una antorcha luminosa para caminar entre las tinieblas de este mundo, experimentando la fuerza del amor más grande, el que brota para siempre del corazón glorioso de nuestro Señor. Con mi bendición y afecto en coro de Jesús, José Rico Pavés. Luego, un poquito más adelante, para insertarla mejor en el itinerario, en la dinámica de lo que vamos a hacer, leeré la que he recibido también de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, así como unas palabras que me dijo en vivo para que le transmitiera el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo. No ha entrado porque debe estar en Roma y debe haber problemas, lo que me iba a enviar don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, que también se quería hacer presente en este acto, y el padre Martínez Camino, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que hoy habría también presidido, si hubiera podido, está en el segundo aniversario de la muerte de su padre, y por eso le envío un fuerte abrazo de agradecimiento al padre Mendizábal. Bueno, pues el padre Mendizábal no es el protagonista de este acto, sino el corazón de Cristo. Por eso él asintió a venir, y en el marco de la presentación de toda la serie Cor Christi, que es el corazón de Cristo, es el protagonista de esta seduta que dicen los italianos. Diré brevemente que si cuando yo tenía 18 años me dicen que yo voy a estar en esta situación, pues me habría pegado una carcajada impresionante. Quiere decir que soy un converso al corazón de Cristo. Yo decía a esa edad, pero bueno, ¿qué añade el corazón de Jesús a Jesucristo? Si a mí me basta Jesucristo. Bueno, pues el Señor después parece que tuvo un poco de misericordia
y con causas segundas, porque esa es la providencia, el padre Solano, el padre Vidagor, el padre Mendizábal, bueno, pues fui entrando, incluso fundé con otros que están aquí presentes la Academia del Corazón de Cristo en el seminario de Toledo, lo cual ya era, y después me hizo especial bien un pequeño librito que publicó la Apostolado de la Oración de un jesuita que acaba de fallecer hace unos meses, el padre Gotén, que se publicó en el Apolo. La serie Cor Christi surge después de una conversación que tengo con Francisco Cerro, mostrándole mis inquietudes. Ya saben que yo estoy siempre metido en este mundo del papel, que todo lo aguanta, de los libros, diciéndole que me parecía que había una grave carencia en el campo editorial en España, después de que hubiera desaparecido la editorial del Apostolado de la Oración, el APOR, después de que el Mensajero del Corazón de Jesús, ya del Corazón de Jesús ya no existe, y bueno, mensajeros de otras cosas quizá, pero hay pocas cosas que... Entonces dije, yo creo que esto hay que abordarlo, y fue cuando él se dirigió como director del Instituto Internacional de Cristo al director de la ABAC para bueno, pues, afrontar esta carencia, escribiendo en una carta de la que nada más leo un parrafito que era muy significativo. Desde hace tiempo, con la desaparición de algunas editoriales que se dedicaban muy de cerca a la publicación de libros en torno al Corazón de Cristo, o de esta temática en sus fondos, tengo la preocupación y el hondo deseo de promocionar desde este instituto publicaciones de esta temática en sus diversas vertientes, contenido teológico, espiritual, biográfico. El objetivo es que puedan ser de ayuda para el pueblo de Dios y para los sacerdotes y seminaristas. He pensado que el prestigio y la historia editorial de la ABAC era el lugar adecuado para esta empresa. Y me encargó que tomara el timón de esta singladura. Y empezamos en el año 2014, ya llevamos 5 títulos publicados, los habéis visto en la mesa de la entrada. El primero era pues un libro que yo hubiera querido publicar en el momento en que yo era director de la ABAC, pero no fue posible, del padre Lapoterie, un gran librista, que creo que incluso fue, no sé si iba a ser profesor del padre Carlos en el bíblico. En cualquier caso, un libro que era una joya y que recoge algunos de sus trabajos más granados en torno a este tema, el corazón traspasado de Cristo. Enseguida vino una pequeñita obra de Francisco Cerro, de Monseñor Francisco Cerro, la octava palabra, referida al corazón de Cristo. Y luego en la serie de retiros para caballeros, algunos de los cuales, de esos caballeros, están aquí presentes, fueron, no diré pacientes, sino gozosamente receptores de aquella predicación. Incluimos en la serie Cor Christi, porque era muy adecuado, aquellos ejercicios cuyo leitmotiv fue la encíclica Dives in Misericordia, el libro de entrañas de misericordia, y máxime también por el momento eclesial que estamos viviendo, el año misericordia, al cual añadí yo al cabo de un mes, una traducción breve de una bellísima lección divina del padre Rumnik sobre el hijo pródigo. Lo abrazó y lo besó. Y es de aquí que viene la explicación del 5º volumen. Decía un filósofo francés, Poincaré, filósofo de la ciencia, que la casualidad no existe. La casualidad, decía él, es el nombre que damos a nuestra ignorancia. ¡Qué casualidad! He salido de mi casa y se me ha caído una teja en la cabeza. Hombre, es que había un gato, ¿sabes? Pero tú no lo veías, que le ha dado una patada. Quiero decir que la publicación de este libro ha sido una providencia. Una providencia que ha sido una especie como de historia en la cual yo me he tenido que someter, porque lleva la bandera de esto, a un cierto discernimiento espiritual personal. Me voy a explicar. Todo libro tiene una historia, una intrahistoria, una metahistoria, en fin, lo que queráis. Yo no sé si aquí está mi amigo Juan Manuel de Prada, que me dijo que iba a venir si era posible, pero otro día me comentaba la prehistoria de una futura novela que podría escuchar, que podría escribir, y decía, bueno, la verdad es que lo que estás contando es ya una pura novela en sí mismo, y era todo solo la preparación. Bueno, pues
En junio del 2014 caen en mis manos estos 3 tomos, que son una edición privada que el padre Mendizábal, en un cierto sentido, había permitido a las religiosas de la Fraternidad Reparadora. Digo en un cierto sentido porque luego se enteró que tuvo más difusión de la cuenta, ¿no? Entonces, el caso es que cae esto en mis manos, creo que solo cayó uno. Y dije, esto, era por ello. Entonces, a la carga. Bueno, yo hablé con el padre Mendizábal, fui en julio a verle, y fenomenal. En agosto me paso todo el mes de agosto aquí trabajando, y antes debo decir que también a las hermanas hubo que hacer un pulsito con ellas, hubo que hacer una cierta pelea, porque al principio no lo veían claro, y dije, miren, hermanas, yo aprendí mucho la gregoriana, pero lo máximo no fue en las aulas. Yo aprendí más en las habitaciones de aquellos venerables jesuitas, uno de los cuales fue el padre Orbe, patrono, que se pasaba la semana en el siglo II y venía el sábado y nos lo contaba. Luego se volvía y nos hablaba de San Ireneo, de Marción, de Valentino, de todas cosas. Bueno. Y una vez el padre Orbe me dijo, siempre me llamaba Don Pablo. No sé por qué salió a colación una frase que recoge en las constituciones de la Compañía de Jesús, que dice que el bien, cuanto más universal, más divino es. Es decir, yo empecé a sacar toda mi artillería, lógico espiritual, para que las hermanas dijeran que sí, claro. Y además esto es San Ignacio en las constituciones, pero después yo lo he ido buscando la huella y el recorrido, y es de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles incluso, o sea que es, bueno, el bien, cuanto más universal, más divino es. El caso es que le gustó, a aquellas religiosas le gustó esta frase. Bueno, pues bien, qué bien. Y como digo, recibí el permiso del padre Mendizábal, pero no sé si fue a vuelta de verano, un poco después, ¡prum!, paso atrás. Que el padre Mendizábal dice que no. Y yo ya, pero padre Mendizábal, hombre, que está todo el verano trabajando, que se vean mis monjas, que yo aquí yo no tengo vacaciones, yo estoy encerrado. Bueno, noche oscura, porque suena el discernimiento espiritual, noche oscura. Yo asumí, acogí, empecé a moverme, claro, porque en la desolación mis padres jesuitas me han dicho que hay que combatirla. Bueno, entonces empecé a mover mis piezas, para cocer, no sé quién, pim, pam. Bueno, pasaron bastantes meses, volví a la carga, que no vale nada. Me dice el padre Mendizábal, mire, padre Mendizábal, yo soy bastante exigente y sé que vale. Bueno, pero tendría que ser con la censura de la Compañía de Jesús. Me faltaría más, pues eso es. Si yo he sido educado en la denostada escuela de la obediencia. O sea, faltaría más, Eso no tiene. Bueno, el caso es que seguí varios meses todavía, porque a esta edición alguien me ha preguntado, pero ¿eso que ha salido es lo que yo tengo? Pues hombre, no. ¿Qué es que te diga? Y si no, vente aquí, y aquí está todo el rojo que yo he metido. El rojo es esto. El bolirrojo que yo siempre llevo. Bueno, pues allá vamos, y ya terminado todo, pues en el libro pues, se ha pulido el estilo, se han completado las citas, se han buscado los autores, las citas bíblicas, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Luego se ha mejorado la colocación, etc. Yo incluso me pasé un par de horas con el padre Mendizábal en Alcalá de Henares, a ver cómo andaba de memoria. A ver, padre, usted cita aquí a un teólogo francés, a un biblista, ¿se acuerda? Pues sí, claro. De otros no se acordaba. Bueno, no pasa nada. O sea que, bueno, estuve completando porque previamente había hecho mi trabajo de búsqueda en internet y no encontraba cosas. Bueno, el caso es que adelante, y al día siguiente me fui a presentar el libro al padre provincial. Pero no diré que uno ya peina canas, pero dije, ¿y si, sin saltarme los modos de la Compañía de Jesús, en la carta que le escriba al provincial, le digo, sin querer suplantar en absoluto, yo le presento mi censura teológica? Yo soy censor, porque soy doctor en teología, que lo he sido algunas veces en el Obispado de Madrid, y entonces le hice mi censura al padre Mendizábal. El caso es que al día siguiente me llamó el padre Mendizábal y me dice, imprimi potes. Todos saben alemán, ¿no?
Imprimipolis. Imprimipolis. Bueno, puedes imprimir. Y le digo, padre, ¿y usted sabe quién le ha hecho la censura? Pues no, pues no se ha olvidado. ¿Ha visto? Qué cosas, ¿eh? Bonito. Bueno, pues el censor fui yo. Eso no es para darle un... no había mucho que decir. Al padre provincial le podía suponer un problema, que no un problema, no, pero vamos, no sé 400 páginas y tal, aunque sea seguro que el censor habría sido beneficiado en la lectura, eso sin duda. Bueno, y con esto, a propósito de la historia de este libro, ahora voy a dar lectura precisamente a esas líneas que había mandado Monseñor Jesús Sanz, los misterios de la vida de Cristo. La pregunta que cruza toda la historia cristiana, generación tras generación, es la que Jesús formula a sus discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Responder a esa pregunta es la talla de nuestra fe, no tanto como resulta de una descripción erudita o una hipótesis religiosa, sino como encuentro personal con alguien que está vivo, Jesucristo. Conocí al padre Luis María Mendizábal, jesuita, en mis años de seminarista, allá en Toledo, junto al inolvidable cardenal Marcelo González Martín. Fueron unos ejercicios espirituales que luego he hecho más veces también con él, incluso como obispo. Es verdad que el padre Mendizábal predicó a los obispos. Siempre me acercó la frescura de esa respuesta como quien transmite un secreto, una confidencia de hermano y de amigo que quiere compartir lo más y lo mejor con quien tiene delante. En mi conciencia de seminarista, luego de sacerdote y de obispo, jamás he olvidado ese testimonio de un sabio jesuita que tiene el don de encender el corazón, dando razón de su fe y de su esperanza. El libro que acaba de publicar la Benemérita Biblioteca de Autores Cristianos, Los Misterios de la Vida de Cristo, no es una biografía de Jesús al uso, tampoco un tratado de cristología, sino la contemplación ignaciana del misterio del corazón de Cristo con la composición de todos los lugares que nos ayudan a entenderlo y amarlo desde el pálpito de su entrega redentora. Pero tampoco es una obra de piedad cualquiera, sino que tiene un bagaje del teólogo que ha sabido dialogar y acompañarse de los mejores biblistas que hicieron de su investigación una teología arrodillada, como nos enseñó el maestro Jesús von Balthasar. Agradezco sobremanera este regalo que nos hacen el padre Mendizábal y Lavac, y estoy seguro de que en sus páginas tantos podremos encontrar el sabroso acercamiento a ese corazón de Cristo, vivo para siempre, que pasa haciendo el bien cada día en nuestra biografía cristiana personal. Hasta aquí un poquito la historia de la obra que es ocasión para hablar de toda la serie del Corazón de Cristo. Y por último, voy a hacer una pincelada de lo que será el futuro, que ya está en marcha. No ha podido salir ahora en mayo por motivos editoriales, pero en septiembre, o cuando diga el padre Granados, o en octubre más o menos, saldrá una enciclopedia temática del Corazón de Cristo, prologada por don Juan Antonio Martínez Camino, son unas 1000 páginas, en las que he tratado de recoger lo que en las últimas décadas había además acendrado en torno a la patrística, la liturgia, la Biblia, la dogmática, la espiritualidad, la pastoral, es decir, de una riqueza creo que bastante inconmensurable. El Monseñor Martínez Camino, que me decía, me he quedado bastante asombrado y me daba las gracias. Bueno, sí, me parece que tengo un articulito, pero vamos, lo importante no es eso. Luego, en breve, saldrá un libro mío que se llama Operación a Corazón Abierto, el corazón del hombre ante el corazón de Cristo, 8 días de ejercicios espirituales, que el padre Mendizábal ha tenido pues, la benevolencia de prologar, y yo se lo agradezco en público, a pesar de que me desee que siga enfermo. Así termina el prólogo. Esto se ha hecho ya, perdón, con cosas personales. Esto empezó con don Demetrio. Pablo, que sigas mal, para que sigas haciendo bien. Yo ese día, lleno del Espíritu Santo, le dije, me callo. Luego el padre Mendizábal, aquello le gustó, y me lo cogió, y las veces que he estado siempre, Pablo, que sigas enfermo. Y el otro día el padre Iglesias también, me ha cogido ya el ritornero, el estribillo, y otro más. Bueno, bendito sea Dios.
Se van a preparar una nueva edición de las obras de Santa Margarita María de Alacoque, a cargo de Jaime Pérez Boquerini, que no sé si está, creo que iba a venir. Con su hermano acaban de publicar en la BAC un benemeritísimo libro de San Francisco de Sales, una selección de las obras de San Francisco de Sales. Publicaré en homenaje al padre Glotén, al que conocí en Palermonial, un día que fui buscando, fui a la casa de los jesuitas. Padre Glotén, soy yo, me subí a su cuarto, estuvimos hablando. Bueno, publicaré un libro que se llama El corazón misericordioso. Después una historia de la devoción al corazón de Cristo a cargo del padre Bertrand de Marguerite, al que también conocí en Roma en mis años de estudios. Y luego, pues no sabemos cuándo, porque eso irá a la zaga de la serie que Magnífica va publicando, Los nombres de Cristo, del padre Manuel Iglesias, también saldrá ahí, y las obras del padre Claudio de la Colombier. Y bueno, no quiero agobiar, la digestión tiene que ser tranquila. Nada más por mi parte. Gracias. Padre Mendizábal, tiene la palabra, a lo mejor. Sí. Bien. La verdad es que nunca había estado en la presentación de un libro y por eso no sabía qué hacer. Pero yo creo que Pablo ha empezado generosamente y nos ha planteado ya cuánto podíamos esperar. Así que creo que mi trabajo se reduce ahora pues a decir un poco de este libro que ha salido, que se llama de esa manera Los misterios de la vida de Cristo. Es un libro que yo no he escrito, partemos de ese principio. Yo no lo he escrito. Yo creo que ningún libro de los que se han publicado en mi nombre los he escrito. Únicamente he escrito, es el más antiguo, En el corazón de Cristo. Un librito pequeño, In cor de Jesús, se citaba Pedro, y luego En el corazón de Cristo. Es el más antiguo, porque eso pues es hacia el año 60, por ahí, ¿no? Y se ha editado una y otra vez, sin poner edición nueva, sino nuevas ediciones. La última en Monte Carmelo, En el corazón de Cristo. Yo nunca aconsejo a nadie que lea mis libros, por principio, ni los leo yo. No he leído yo nada de ese libro que sale ahora, no he leído nada, porque no aguanto la lectura de la vida de Cristo, como tampoco aguanto el escuchar mi voz cuando uno lo repite con una cinta, pues no lo aguanto. Pero En el corazón de Cristo es el único que yo alguna vez he aconsejado, como sencillez. Recuerdo que cuando escribí la primera edición de ese libro, el padre Amando Llorente, hermano del padre Segundo Llorente, que pasaba por Roma, lo leyó, lo vio y me dijo: si no escribe usted ahora eso, no lo escribirá nunca, porque tiene tal sencillez, tal frescura, tal apertura de corazón, que de mayor usted eso no lo volverá a escribir. Y realmente lo he dejado así como está, En el corazón de Cristo, y lo aconsejo a algunos lean, que es muy sencillo y le podrá ayudar. No hablo ahora del libro de dirección espiritual porque ese ya es técnico y bueno, entonces ese tiene otro valor. De los otros, yo digo, repito, no lo he escrito nada, nunca los he escrito y los he leído después. Los di, algunos de esos que han salido, de hecho,
entrañas de misericordia, con María, misterio del dolor, así amó Dios al mundo, son ejercicios que daba a caballeros. ¿Quiénes eran caballeros? Los de Antonio Oriol, que los convocaba, que los invitaba, que los quería venir, y yo les daba los ejercicios. Él transcribía, oía por los medios al principio con un magnetófono, luego ya fue perfeccionándose el estilo, y luego lo transcribía y se fueron publicando. Y yo me encargué de esos caballeros, algunos de los cuales están por aquí, pues por encargo de la Madre Maravillas, que me pidió que les atendiera a esos señores, a esos caballeros que se juntaban, y entonces con ese encargo pues les daba ejercicios una vez al año. En cuanto a eso respecto a los libros, la publicación que yo he tenido, o sea que no me glorío de ella, no. Viniendo a este libro, Los misterios de la vida de Cristo, es un rompecabezas. ¿Esto qué es? ¿Lo he escrito o no lo he escrito? ¿De dónde lo he tomado? Pues es algo que es transversal. Ahí hay cosas que he dicho en ejercicios, que he dicho en homilías, que he dicho en retiros, y ya han ido sacando de ahí cosas que han ido juntando. Y de ahí salió esa vida de Jesús, que les pareció bien que lo hicieran para uso de las hermanas, pero fue un poco más allá. Y de ahí mi reserva de que eso no tenía la censura de vida, que no estaba bien hecho. Y de ahí el recurso a que es paño de lágrimas de todos, a Pablo, para que lo hiciera, porque él me indicó que me proponían esto. Pues yo digo, tiene que ir por los medios legales, legítimos, y hace falta ese permiso, esa censura del provincial, porque no me fío de lo que hay ahí. Y entonces, pues, ya está hecho, está obtenido el permiso, que me parece muy bien que salga, y es lo que hace. Lo único que yo he puesto interés es en el título, que allí pone vida de Jesús. Yo digo, no es vida de Jesús. Los misterios de la vida de Cristo. ¿Por qué este título? Es el de ejercicios en San Ignacio, después de exponer los temas de primera semana, segunda, tiene al final los misterios de la vida de Cristo, y va recorriendo la encarnación, la presentación en el templo, la purificación de la Virgen, y va poniendo el texto, indicando el pasaje del Evangelio, y luego distingue puntos, primero, segundo, tercero y ordinario. Esos son los misterios de la vida de Cristo. Y esa es mi aportación a este libro, el título, Los misterios de la vida de Cristo. O sea que no es una vida de Jesús, no. El autor verdadero, por lo tanto, ¿quién es? Bueno, pues yo he dejado caer ahí como rompecabezas, que luego han ido uniendo las fichas, y el último término ha sido él el que le ha dado esplendor y la ha encuadrado. Y la salida afuera es el autor es Pablo. Y yo me felicito de que esté en esa colección con Cristo, de que esté al frente de ella en la marca, porque me parece que hará una obra muy buena recogiendo esos textos diversos o otros que puedan surgir en ese título, Los misterios de la vida de Cristo. No lo he leído, no, pero yo sé siempre y estoy seguro de que lo que hace el doctor Pablo Cervera está bien hecho. Y me da plena confianza, porque es una persona que lo asienta muy bien
Y de ahí la manera como yo le despido siempre. Pablo, que el Señor te mantenga enfermo para que sigas haciendo mucho bien, porque es magnífica lo que saca adelante cada día, cada mes, magnífica, que es mejor que el francés original, ¿no? No es por comparar nación con nación, ahora hay la Eurocopa, que es pero no es por comparar nación con nación, sino que realmente la edición española es la mejor, es magnífica, que se da en diversas lenguas. Y no tendría yo nada más que decir, tengo poca cosa. En realidad lo que tiene que haber en el libro es una comunicación de mí mismo, eso sí, y aparece en todo que lo que yo trato de dar no es una teoría, sino procurar transmitir, vivir en contacto con el Cristo vivo, con el corazón vivo de Cristo, y transmitiendo, comunicarlo. Y me ha dado mucho consuelo, mucha alegría de que esos prelados, esos obispos, hayan insistido en eso, especialmente lo de Jesús Sanz, el arzobispo de Oviedo, que indica pues, que esa transmisión es verdadera y que ellos han percibido esa comunicación vital de Cristo vivo, que es lo que es el corazón de Jesús. Es Jesucristo resucitado, vivo, con corazón redentor, como nos ha amado, que ama a cada uno de nosotros y es sensible a nuestra respuesta a su amor. Y no tengo nada más que decir. Les felicito del PAC, les felicito de esa sección nueva del PAC, y deseo que sea pues, muy fructuosa y de mucho fruto espiritual, que es lo que se pretende. En último término, no estamos aquí para brillar, para resplandecer, sino para transmitir el mensaje de Jesucristo vivo. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Padre Mendizábal la presencia y la confianza en la BAC para publicar este libro. Luego también a Pablo Cervera por la confianza también de años, una editorial que también ha dirigido. Y luego, pues, por la presencia a todos los que se han reunido aquí, renunciando, no del todo, porque yo no voy a hacer muy largo y he ganado por el partido, pero sí parcialmente, ¿no? Y yo quería comenzar con una confesión casi, que para un editor es un poco incómoda, y es que este manuscrito lo empleé hace ya 10 años, con lo cual el crimen ya ha caducado, ¿verdad? En una edición pirata, que no sé qué fuente sería, de las muchas que circulaban por ahí, para mis ejercicios espirituales de mes que les prediqué a nuestros novicios. Y me fueron de mucha utilidad, la verdad, entonces. Eran me llegaron de casualidad, editados y los empleé entonces. Luego he comprobado que parcialmente coincidían con lo que publicamos ahora, parcialmente no. Bueno, en primer lugar, entonces confieso una deuda de gratitud con el Padre Mendizábal, porque bueno, entonces ya me fueron de mucha utilidad. Y personalmente es un orgullo, desde luego, para mí el decir que en estos años, no solo a propósito de este libro, sino de otros, el capítulo que podríamos titular El Padre Mendizábal en la BAC se ha visto engrosado por una serie de al menos 5 libros que hemos publicado en BAC Popular y en la serie Cor Christi, con lo cual, bueno, pues con alegría, con orgullo lo digo, aunque ya digo, el término autor, para los que nos dedicamos a la Biblia, pues es muy amplio. Yo digo autor en sentido amplio, es el Padre Mendizábal. Luego, de esas fuentes, todos sabemos. Y disponíamos ya de un clásico sobre la dirección espiritual, que realmente, pues, en fin, ha servido para tantos sacerdotes, y ahora, pues,
disponemos, Redentor del hombre, misterio del dolor, con María, entrañas de misericordia, y ahora por fin los misterios de la vida de Cristo. Solo quería dar 3 breves advertencias, porque voy a ser breve, como decía. La primera cosa que quería decir es que por razones del instituto al que pertenezco, los discípulos de los corazones de Jesús y María, pues tengo una particular afinidad con esta serie Cor Christi, que dirige don Pablo Cervera. Y se han publicado hasta ahora 5 volúmenes que se pueden adquirir en este mismo espacio ahí fuera, y aprovecho para hacer una pequeña introducción comercial, ¿verdad? Esto es muy importante, perdona que te interrumpa, Carlos. Un santo jesuita, profesor nuestro, en Toledo, el padre Nicolau Mallorquín, el mayor especialista en el padre Jerónimo Nadal, el vicario general de San Ignacio, decía que la gloria de Dios pide que se escriban libros, pero la gloria de Dios también pide que se vendan. Pues eso, recalcando la cosa, ¿no? Pues que, en fin, se pone aquí están los 5 libros de la serie. Yo la primera cuestión que me pregunto, ¿qué tiene que ver el corazón de Jesús, es decir, la serie Cor Christi, con los misterios de la vida de Cristo? Y decía, pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque la clave creo que está en el título del libro, los misterios. Es decir, no son solo momentos de la vida de Jesús, sucesos de la vida de Jesús, o eventos de la vida de Jesús, sino que son misterios. Y porque son misterios remiten a algo escondido, a una intimidad, que es el secreto de Cristo, ¿no? Su corazón. Son misterios porque se unifican bajo la clave escondida del corazón. Y por tanto, que se publique en esta colección, en esta serie de Cor Christi, pues creo que está muy justificado, ¿no? Precisamente con el título Misterios de la vida de Cristo, el padre Mendizábal, como ha explicado él mismo, pues escapa de una consideración puramente histórica de Jesús, como si Jesús fuera un gran personaje de la historia, no. Es el desvelarse en la narración de Jesús del misterio. ¿Cuál es el misterio de Jesús? ¿Cuál es el secreto de Jesús? El amor al Padre. Y este es lo que llevaba Jesús en el corazón, ¿no? El amor al Padre, que se desborda en amor a nosotros, en amor a los discípulos, en amor a los que convivieron con él y a todos los que iban a convivir con él en la historia a través de los sacramentos. Bueno, creo que es la primera clave, ¿no? Es los misterios de la vida de Cristo, que es muy hermoso. En segundo lugar, me impresionaba también leyendo el libro, porque lo he leído, parte de ser editor, también soy lector de este libro, el autor no habla en abstracto de Jesús, no habla de un Jesús abstracto, sino que habla de los misterios de la vida, es decir, de que no es un ideal Jesús, no es una idea, ¿no? El cristianismo nunca es un ideal, algo que queda ahí en la estratosfera o simplemente algo que sería bonito alcanzar, pero que queda muy lejos. Es siempre en la cercanía de una persona y el corazón a corazón con Jesús, ¿no? Precisamente creo que el recorrido de la vida de Cristo nos permite alcanzar esta realidad. No es un ideal el cristianismo, es una realidad que se puede hacer vida en nuestra carne. Y bueno, me venía también la idea de que los misterios de la vida de Cristo son las etapas de la vida de cada uno. Es decir, había una tradición, a propósito del versículo de San Juan, cuando dice Jesús, bueno, cuando le dicen los fariseos a Jesús, todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Ahí había algunos en la primera etapa cristiana, ¿verdad?, que decían que Jesús tenía 50 años, o que estaba ahí, ¿no?, y que por eso le dijeron lo de todavía no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Y lo decían para justificar que Jesús había pasado por todas las etapas de la vida. Había sido niño, joven, adulto y anciano, porque tenía que haber vivido toda la variedad de la vida humana. Bueno, esto no es así, ¿verdad? Sabemos que Jesús murió en torno a los 33, pero bueno, era una idea bonita porque ciertamente él ha vivido toda la variedad de la vida humana. Y los misterios de la vida de Cristo, pues es que él ha vivido en plenitud cada instante de nuestra vida y nos enseña cómo vivirlo. Y en tercer lugar, me parecía muy bonito también, leyendo el libro del padre Mendizábal, es que es un libro que te ayuda a orar. No es solo una vida de Jesús o un libro de teología, hay que entender una clave orante. En este sentido me recordaba mucho a Joseph Ratzinger, que se cita en la introducción del libro de don Pablo y que creo que es muy acertado traerlo a colación, porque es una cristología espiritual casi, como la de Ratzinger en el libro de Mineral al que traspasaron, ¿no? Es una cristología espiritual, es una visión de Jesús
que en todo momento es una visión orante, contemplativa. Tiene Joseph Ratzinger una indicación que para mí es preciosa. Él dice que Jesús murió en la cruz rezando. Dice, Jesús murió rezando los salmos, ¿no? Y eso explica toda su vida. Jesús vivió rezando, dice, ¿no? Y creo que es la clave para entender también el libro del Padre Mendizábal. Jesús vivió rezando, en la unión continua con el Padre, ¿no? Bueno, es un libro nacido de la contemplación y para la contemplación. Y por tanto, pues, muy vinculado con lo que ha sido la experiencia de los que hemos predicado ejercicios espirituales, los que los hemos recibido. Yo no tengo más que un agradecimiento muy grande, un verdadero gusto en haber recibido este libro en la BAC y el deseo de que haga mucho bien. Y como decía don Pablo anteriormente, pues para eso también hace falta comprarlo, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, yo acabo así siempre con un ánimo también a todos, pues a darle mucha difusión. Más que comprarlo, diría darle mucha difusión, porque para que un libro haga bien, tiene que llegar a mucha gente. Y entonces, pues, animarles también a que así sea. Pues muchas gracias. Rezamos una de María y todos unimos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater Salvatoris, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Sí. ¿Me lo podéis pasar? Sí, claro. Como... ¿Por detrás? Te doy el...